convocatoria. Olvidé hacerles notar en el grupo de WhatsApp de que más bien alguien lo compartió, de que el link de todas las clases es el mismo, ¿no? El mismo link para todas las clases que tengamos, tanto del miércoles como la del viernes. ¿Ya? Entonces se conectan nomás con el mismo link para la sesión que vayamos a tener. Bien. Ok, a ver. Un ratito. Recording in progress. Bien, les doy la más cordial bienvenida nuevamente a esta materia, SIC 302, Mecánica de los Materiales, correspondiente al quinto semestre de Ingeniería Civil. Esta semana que ha ido transcurriendo hemos tenido algunas adiciones, además, en la materia, ¿no? Tenemos ahorita personas que se han ido incorporando y por lo tanto desconocen de todo lo que hemos venido haciendo desde el principio y todo lo que hemos indicado de cómo va a desarrollarse la materia. Por esa razón es que me veo en la obligación de explicar un poco nuevamente cómo vamos a desarrollar la materia. Entonces, permítanme un segundito. Bien. Entonces, a ver, la materia la vamos a desarrollar de la siguiente manera. La materia se va a impartir de manera virtual 100%, ¿ya? Se va a impartir la materia de manera virtual 100%. Nuestro horario de clases es el día lunes, el día miércoles y el día viernes a primera hora, a las 7 de la mañana. ¿Y cómo lo vamos a distribuir el trabajo en estas tres clases que tenemos? El día miércoles, como hoy, nos vamos a conectar en el horario especificado. El día tuve una pequeña demora al arrancar la computadora, pero ya estamos conectados. Y vamos a pasar nuestra clase en el horario establecido, ¿ya? El día viernes, que también es nuestro horario de 7 para adelante, no lo vamos a pasar en la mañana, que tengo un cruce de horarios que no he podido modificarlo porque después se ha habilitado este grupo C. Entonces, para mí es un poco complicado en ese horario, pero espero que para más adelante lo pueda acomodar eso también. Entonces se lo va a pasar en la tarde, ¿sí? En la tarde a partir de las 15:15, ¿no? De las 3:15, se lo va a pasar para adelante, los tres periodos, ya hasta las 5:30 más o menos, ¿no? Entonces, los que no puedan asistir a esa clase, yo la voy a grabar, esa clase del día viernes, y solo la clase del día viernes la voy a subir a la plataforma, ¿ya? De tal manera que aquel estudiante que por alguna razón no pueda asistir a esa clase del día viernes, entonces en cualquier otro horario pueda ingresar a la plataforma y consultar la clase que se perdió, ¿no? Y entonces de esa manera pueda nivelarse y no tenga ningún inconveniente, ¿de acuerdo? La clase del día lunes es una clase asíncrona. ¿Qué quiere decir eso? Que cada uno de ustedes, estudiante, tiene que ingresar a la plataforma y realizar las actividades, estudiar el contenido adicional que he colocado en la plataforma, que es complementario a lo que estamos viendo en la clase de los días miércoles y viernes, ¿no? La clase de los días miércoles y viernes nos vamos a enfocar a avanzar según el texto guía de la materia, ¿no? Que ha sido elaborado por el ingeniero Elías Belmonte y mi persona en su momento, ¿no? Como colaborador cuando yo era auxiliar de la materia, ¿no? Entonces, ese texto está vigente hasta ahora. El ingeniero Elías Belmonte lo utiliza en sus grupos y por lo tanto, desde la dirección de carrera hemos visto por conveniente continuar como utilizándolo como texto de la materia en este grupo paralelo que se ha aperturado, de tal manera que ambos, o los tres grupos que hay, A, B y C,
tengan el mismo contenido, ¿no? O sea, eso es lo que deseamos como dirección de carrera, conjuntamente con el ingeniero Carlos Lazo, que está como director de carrera, ¿no? Lo que queremos es que en todas las materias que haya en nuestra carrera, si bien hay grupos paralelos, no se enseñe otra materia, pues, ¿no? O sea, lamentablemente, eh, sabemos que en algunos casos hay dos profesores de una misma materia y pareciera que fueran dos materias diferentes, ¿no? Porque el contenido que se imparte por un profesor es totalmente diferente que el contenido que imparte otro profesor. Entonces eso no debería ser así porque lo que es diferente es el profesor, pero el contenido es el mismo, ¿no? La forma como de los recursos que utiliza cada profesor, eso podrá variar, pero el contenido tiene que ser el mismo, ¿no? Y por eso estamos basándonos en el texto que ha sido elaborado por el ingeniero Elías Belmonte y lo vamos a utilizar también en este grupo como texto básico de la materia, ¿no? Con el cual vamos a desarrollar la clase. El material adicional, a ver ahí, por favor, le pido que esté con su micrófono, con su poquito, que lo pueda silenciar, ¿ya? El material adicional está en la plataforma. He colocado otros libros, además de resistencia de materiales, para que ustedes lo puedan consultar la teoría, ya que resistencia de materiales no solamente se ve en ingeniería civil, sino también en ingeniería mecánica y otras ingenierías, ¿no? Que tienen que ver con el análisis estructural de elementos y piezas mecánicas y piezas estructurales en edificios. Entonces, o en cualquier otra estructura de ingeniería, ¿no? Entonces, por esa razón es que en algunos enfoques, por ejemplo, que se dan en algunos textos, ustedes van a notar que hay ciertas diferencias, ¿no? Pero bien, eso es lo que vamos a hacer entonces en cuanto al contenido y la forma de desarrollar las clases. Las clases las vamos a desarrollar, como les digo, 100% virtual y por lo tanto van a tener material y actividades para hacer en una plataforma que ustedes deben ingresar y estudiar y luego ir respondiendo a algunas preguntas que he colocado ahí. ¿Ya? Enseguida voy a mostrar todo eso para todos los que recién han agregado la materia y todavía no saben cómo se está desarrollando las clases en esta materia. Entonces, los exámenes que se vayan a dar, el sistema de evaluación de la materia, va a ser dos exámenes parciales, cada uno con un valor del 20%, 20 el primer parcial, 20 el segundo parcial, y un examen final con un valor de 40%, y todos los prácticos que se vayan a dar tienen un valor de 20%, total 100%. La asistencia vale cero, ¿ya? No tiene ninguna ponderación la asistencia, así que no estén preocupados por el tema de la asistencia, ¿no? Ni el día miércoles ni el día viernes. La asistencia es totalmente libre. Ahora, lo que sí debo mencionar es que al ser una materia que lo vamos a impartir de forma virtual, ahorita hay bastante observación y quejas, ¿no? De la modalidad virtual, quejas de parte de los estudiantes y de parte de los profesores. Como profesores recibimos estudiantes que tienen una pésima formación previa y eso es lo que ahorita preocupa, ¿no? Yo soy profesor de cálculo y de física 1 y noto con gran preocupación la mala preparación con la que llegan los bachilleres a esta materia. Entonces lo atribuimos a la modalidad virtual, pero no es el problema la modalidad virtual, sino son los usuarios de la modalidad virtual, ¿no? Por ejemplo, en este momento, si ustedes se fijan, yo soy la única persona que está con su cámara encendida ahorita. Estoy desde mi oficina, ¿no? Y me veo obligado por estar con mi cámara, por lo menos de estar bien peinado y por lo menos con una ropa adecuada, ¿no? ¿Se dan cuenta? Porque a esta hora tal vez podía estar desde mi cama, como sea, incluso con una ropa de dormir, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Y no enciendo mi cámara y listo, y les podría estar dando esta misma charla.
Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Es que si ustedes se van a conectar a una clase en la modalidad virtual, se necesita toda su atención. Y la única forma de garantizar que ustedes estén atendiendo es que ustedes coloquen su cámara, ¿no? Que activen su cámara. O sea, si van a pasar clases en la modalidad virtual y lo van a hacer conmigo, yo les voy a pedir que por favor, tal vez no es en esta clase, pero a partir de la siguiente, que si se va a conectar, lo haga con su cámara encendida, por favor. Y si no va a encender su cámara, mejor no se conecte, ¿no? No se conecte. ¿Por qué? Porque no tenemos la garantía de que usted está atendiendo la clase. Y por lo tanto, no va a haber ningún aprendizaje significativo. Y eso les digo, ¿por qué razón? ¿No? Porque, por ejemplo, y lo contesto en varios de mis grupos que doy de manera virtual, nos pusimos a ver un partido de la Liga Europea, no sé qué, el otro día, ¿no? En casa de unos familiares. Y un muchacho ahí, el pariente, tenía clases en la universidad, ¿no? Y dice, cuando todos nos sentamos en la sala a mirar ahí, tengo clases. Ah, entonces vos no vas a mirar el partido. No, sí, sí, voy a estar aquí. Espera un ratito, me voy a conectar, ¿no? Y entra a su clase y se conecta. Apaga su micrófono, apaga su cámara y lo deja tirado por ahí su teléfono, ¿no? Y ahora miremos el partido tranquilamente. Oye, pero ¿acaso no tenés clase? Ah, sí, pero después lo voy a mirar el video. Y nunca lo miran ese video, ¿no? ¿En qué momento lo van a mirar ese video? Y así quieren lograr un aprendizaje y luego se están quejando y luego están diciendo que el problema aquí es la modalidad virtual. El problema no es la modalidad virtual. Entonces, si usted quiere estudiar de manera virtual, lo que tiene que hacer es buscar un lugar que no tenga interrupciones, ¿no? Un lugar adecuado en el cual se va a conectar, donde no tenga distracciones. Y luego conectar su cámara, ¿sí? Cuando se dio este asunto de la pandemia, yo veía cómo las universidades de otros países, por ejemplo, no han bajado su calidad académica y lo han hecho excelente en la modalidad virtual. Por ejemplo, el MIT, la Universidad de Harvard y otras universidades americanas y otras inglesas y demás. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Cómo lo han desarrollado la modalidad virtual? El profesor jamás dejó de asistir a la universidad para empezar, ¿no? Como ahorita yo estoy en mi oficina, ¿no? Ya estoy desde temprano en mi oficina. Entonces, el profesor no cambió su rutina, el profesor seguía yendo a la universidad. Solamente que en la universidad le habilitaron toda una pared, una pantalla gigante, donde el profesor estaba con una cámara que le enfocaba a cuerpo entero y con su pizarra ahí, y todos los estudiantes aparecían en esa pared, todo el mundo con su cámara encendida, ¿no? Entonces, el profesor estaba como en un aula normal y lleno de estudiantes, pero todo el mundo se lo veía ahí. Por esa razón, incluso Zoom y otras aplicaciones incluso han creado una especie de cuadro de los estudiantes como si estuvieran en un escenario, como si estuvieran en el cine, ¿no? Así en cada sillita. O Teams, no sé cuál es la plataforma que hace eso. Y pero cada uno sale con su cámara encendida. Entonces, eso quiero yo recomendarles ahora, ¿no? Posiblemente hoy día no estén así con su cámara, pero a partir de la siguiente clase, por favor, si no va a encender su cámara, mejor no se conecte, ¿ya? Porque ya les digo, no vale de nada la asistencia, o sea, y si no va a estar con su cámara, no va a atender, entonces, ¿para qué va a estar ahí en la clase? No es necesario, ¿no? No es necesario. Tal vez ya lo sabe la materia, no sé. Entonces, eso quiero, por favor, recomendarles ahora, ¿no? Es importante para mí tener su atención, porque solamente encendiendo su cámara, usted se va a preparar primero para la clase, porque por lo menos se va a peinar, ¿no? Para no salir mal ahí. Y segundo, ¿no? Segundo, va a estar ahí todo el tiempo atendiendo y va a evitar distracción, ¿ya? Necesitan ustedes atender una clase.
Lamentablemente ahora el teléfono nos distrae tanto que no podemos estar ni media hora siquiera teniendo una clase y ya mirando qué mensaje nos llegó, qué llegó al WhatsApp, qué llegó al Facebook, qué llegó a otra cosa y andamos más ocupados en nuestro teléfono. Entonces les pido a ustedes, por favor, que atiendan no solamente esta, sino todas sus clases que se están desarrollando de manera virtual, se conecten con su cámara encendida si quieren lograr un aprendizaje significativo, ¿no? De lo contrario, no se conecten, no se conecten, porque no vamos a lograr nada. Y los altos números de aplazos nos confirman esto que estoy diciendo. Tan pésimo nivel con lo que ustedes están llegando a la materia de resistencia de material. Verano pasado de 160 alumnos, creo que ni 40 llegaron a aprobar. Y eso haciendo una curva ahí para que puedan aprobar los estudiantes. Y con gran preocupación en la dirección de carrera analizábamos qué está pasando acá, es el ingeniero Elías Belmonte o la materia, o cuál es el problema. Simplemente que isostática, física y toda la parte básica, matemáticas, cálculo, todo eso, ese es el problema de los estudiantes que están llegando a resistencia de materiales con un pésimo nivel de conocimientos básicos. ¿Por qué? Porque ni prestan atención a las clases, 2 años y un poco más de pandemia y toda su formación, 4 o 5 semestres previos, todo virtual. Y para el colmo, los exámenes y todo eso, más es lo que se abocan a ver la forma de cómo hacer fraude, ¿no? Porque en los exámenes virtuales 100 y en los presenciales 0, no puede ser. Entonces, por favor, les pido que presten atención cuando se conecten a la clase, ¿ya? Por favor, les voy a pedir que todo el mundo que tiene su cámara arruinada, que no tiene cámara, que no sé qué, que todas las excusas que hay cuando les digo enciendan su cámara, lo puedan resolver hasta la siguiente clase, ¿ya? Entonces, hoy día no les voy a exigir eso, pero tienen unos días para resolver ese problema. Y si no, no se conecte, ¿no? Si no, no se conecte, porque no tengo su atención. Y lo que yo quiero es su atención. Ya, ok. Entonces eso, por una parte. Y acabo de mencionar que los 2 exámenes virtuales, no, los 2 exámenes parciales van a ser virtuales. El primer parcial y el segundo parcial va a ser virtual. Y el examen final va a ser presencial. Así que deben ustedes tomar en cuenta esa situación. Y, por supuesto, también los prácticos que voy a asignar en su momento se van a presentar primero de forma digital y luego en físico, ¿no? Se va a presentar esos trabajos prácticos, ¿ya? Bien, ahora voy a pasar a mostrar lo que es la plataforma y todo lo que se ha desarrollado y luego vamos a continuar con el avance que habíamos iniciado ya la anterior clase, ¿no? La anterior semana. Bien. Entonces, aquí tenemos la plataforma, ¿no? Vamos a buscar nuestra materia, mecánica de los materiales. Aquí tenemos mecánica de los materiales. Todos los que estén inscritos en la materia van a acceder hasta acá directamente, ¿no? En su área personal que tienen de la plataforma de UAGRM virtual van a encontrar el grupo de mecánica de los materiales. Lo primero que van a encontrar es este icono de WhatsApp, ya este icono de WhatsApp, que corresponde al grupo oficial de la materia, ¿no? Que ha sido creado por el profesor. Hay otro grupo por ahí, creo que estaba manejando algún estudiante, creo, de la carrera o de la facultad, que no sé exactamente quién o qué grupo son, pero este es el grupo que yo estoy administrando y que yo mismo lo he creado y lo he puesto acá, ¿no? Así que usted simplemente pincha este icono y ya va a estar en el grupo de WhatsApp de la materia, si es que aún no está, ¿no? Luego, lo que tenemos en la plataforma es la bibliografía, como ven acá. Tenemos el texto oficial de la materia, el texto, como ven acá, es de la autoría del ingeniero Elías Guillermo Belmonte Pimentelli, docente ya de bastantes años de nuestra universidad, profesor de muchos profesores en la universidad también.
Y como les comenté, tuve la dicha de poder colaborarle al ingeniero Elías Belmonte en la realización de este texto cuando yo era su ayudante, ¿no? de la materia en la universidad. Entonces, este es el texto que vamos a utilizar, texto básico, texto oficial de la materia, para llevar adelante el contenido que está programado de la materia. Este texto ustedes ingresan y directamente pueden descargarlo acá para su biblioteca digital. Es bueno que vayan creando una biblioteca en ingeniería. Siempre vamos a necesitar consultar los libros, ¿no? Afortunadamente, hoy en día tenemos una gran cantidad de libros digitales. Antes no era así, ¿no? Por eso es que ahora ya no se visitan las bibliotecas casi, ¿no? Y de hecho, en la acreditación y todo lo que hay a nivel internacional, una de las observaciones más grandes que tiene las carreras, la universidad, digo, que hay varias, es que ya casi nadie va a la biblioteca y si van es a charlar o a comer algo, ¿no? Se ha vuelto un restaurante o una sala de descanso, ya no un lugar de consulta de libros. ¿Por qué? Porque ahora hay tantos libros digital y por último, si hay un libro en físico, uno lo digitaliza, ¿no? Que es más fácil llevar un archivo que va en el teléfono, aunque sea, que ir cargando con tus libros. Entonces, ustedes deben ir haciendo una biblioteca digital. Entonces, aquí tienen esto y pueden descargar. He colocado este libro de mecánica de los materiales de Ron Kiveler, ¿no? Kiveler, que también es un autor excelente. Esta es la 6ª edición, si no me equivoco. Entonces ustedes pueden revisar acá. Fíjense, tenemos los temas que estamos viendo en la materia, en este texto, ¿sí? En este libro de Hibbert. Entonces aquí sí vamos a tener teoría un poco más profunda, porque el texto que se tiene del ingeniero Elías Belmonte, como lo indicó, es un texto de la materia, ¿no? Entonces un texto va a resumir tal vez en unos cortos conceptos por ahí lo más importante de la teoría y se va a enfocar a resolver ejercicios prácticos para el estudiante. En cambio, un libro como este de acá va a profundizar un poco más en lo que son las bases teóricas de la materia, ¿no? Y en las deducciones y en la formulación de cada una de las ecuaciones que se utilizan para el desarrollo de lo que es la resistencia de los materiales. Por eso es importante estudiar de libros también, ¿no? Entonces este libro está ahí para ustedes, ¿no? Para que puedan descargarlo también y tenerlo en su biblioteca. Tenemos resistencia de materiales para estudiantes de ingeniería, aquí lo tienen, de Jorge Eduardo Salazar Trujillo, y este es el textito que estoy utilizando para colocar el material que está en la plataforma virtual. Fíjense, se ha volcado el contenido de este texto a la plataforma, ¿ya? Entonces ustedes pueden descargar también ese texto. Y por supuesto el programa analítico de la materia, ¿no? Para que ustedes vean qué es lo que vamos a estudiar en cada una de las unidades y qué es lo que logramos alcanzar como objetivos de esta asignatura, ¿ya? Todo este material está ahí para disposición de ustedes, pueden descargarlo y almacenarlo. Cabe mencionar de que todo está de manera gratuita, ¿no? Nadie les va a cobrar nada de estos textos y así debería ser en todas las materias. Les pido por favor que si ustedes tienen algún conocimiento de que algún profesor les está haciendo algún cobro irregular por el material que les está proporcionando, ¿no? Puedan hacerlo conocer como una denuncia en la dirección de carrera. Ya como el ingeniero Carlos Lazo estamos preocupados por estas situaciones, pero también estamos atentos ante cualquier irregularidad que se esté dando porque queremos cortar la corrupción de raíz, ¿no? Uno de nuestros pilares con los que entramos a esta dirección de carrera, una de nuestras propuestas era cero tolerancia a la corrupción. Es muy difícil en una entidad pública, pero no es imposible. Así que les pido a ustedes que si ocurre cualquier cosa así, puedan denunciarlo. O sea,
Ningún profesor les puede condicionar la nota a que ustedes adquieran algún texto, algún material. Puede ser que haya escrito algún profesor algún texto, ¿no? Está bien, o sea, cuesta la producción intelectual. Y tal vez ese profesor tenga algunas ganancias por la venta de sus libros. Eso también está muy bien, ¿no? Y tal vez quiera que los estudiantes de su materia adquieran su material, su texto, ¿no? Eso también está muy bien, ¿no? Lo que no está bien y no está correcto es que esa adquisición de ese texto vaya a condicionar de alguna manera la nota, ¿sí? No, eso está mal. O sea, la nota no debería estar condicionada en ninguna manera por la compra de algún libro, por inscribirse a algún curso o cualquier otra cosa. Entonces, el estudiante es libre de decidir si está dentro de sus posibilidades la compra de algún material como complemento a los materiales que tiene para estudiar o a los que puede acceder. Y en caso de no estar en la posibilidad, eso no debería condicionarle o quitarle ningún punto de los 100 que tiene para acceder en la materia, ¿no? Entonces eso también quiero que quede muy claro, ¿ya? Entonces ahí tienen ustedes la bibliografía y pueden utilizarla. Entonces los días lunes, el estudiante que no haya podido asistir el día viernes va a encontrar las grabaciones de la clase de los días viernes, ¿no? Aquí tengo, por ejemplo, la grabación de la clase del día viernes anterior. Entonces ahí puede acceder y reproducir la grabación, ¿no? Y va a tener todo lo que vimos en esa clase. Entonces la siguiente clase del día viernes también lo vamos a subir acá. El día lunes, el estudiante debe ingresar a la plataforma y como ven aquí tenemos tensiones normales y cortantes simples en sistemas isostáticos, que es la primera unidad que estamos viendo. Va a encontrar acá, ¿sí?, estas lecciones que he colocado, ¿sí? Estas lecciones. Fíjense que las lecciones siguientes están condicionadas a que ustedes realicen la lección previa, ¿no? Entonces están como ocultas o restringidas. Lo que ustedes tienen que hacer es ingresar a estas lecciones, leer el contenido, entender lo que está ahí y luego responder a una pregunta sencilla o dos, dependiendo de la cantidad de preguntas que haya, y aprobar mínimamente con 80% las respuestas, ¿no?, a esas preguntas. Y entonces se va a habilitar la siguiente lección, es como en los juegos, ¿no? Para ir habilitando nuevos mundos o nuevas etapas, nuevos niveles. Tiene que uno vencer el nivel del juego y luego recién puede pasar al siguiente nivel, ¿no? Entonces, más o menos es de la misma manera que ustedes van a hacer, y esto lo van a hacer los días lunes. Digo los días lunes porque ese día nos toca también la clase, pero va a ser una clase asíncrona, ¿no? Quiere decir que no se va a conectar el profesor, pero los estudiantes sí tienen ya material que el profesor previamente ha preparado, ¿no?, para ustedes. Entonces, ahora no quiere decir que solamente los días lunes voy a entrar, yo puedo entrar cualquier otro día a la plataforma, el material está 24/7 ahí, ¿no? O sea, todo el día y todos los días de la semana. Entonces ustedes son libres de entrar en cualquier momento a la plataforma y realizar las actividades como les estoy mencionando, ¿no? Entonces ustedes ingresan a la primera lección de esta primera unidad y nos habla sobre la introducción y los conceptos fundamentales, ¿no? ¿Cuál es la manera de estudiar este material que he colocado acá? Si ustedes se fijan, esto lo hemos visto en uno de los libros que les he mostrado, pues simplemente lo único que se ha hecho es volcar ese material que está en el libro, en el texto que les he mostrado, acá, digitalizarlo para que ustedes lo tengan como una lección, nada más, ¿no? Entonces, esto por supuesto lleva un tiempo, ¿no?, que el profesor ha invertido en la realización de este material para que ustedes lo tengan,
Y por esa razón, el día lunes no se conecta el profesor porque ya ha hecho su trabajo del día lunes y ahora les toca hacer su parte a ustedes, que es leer, estudiar y comprender este material que se ha colocado. ¿De acuerdo? Entonces, la manera de estudiar este contenido es de la siguiente manera. Ustedes ingresan, van viendo el material y hacen una lectura detenida, analítica y crítica, ¿no? De ser posible, ingresan a la plataforma con un cuadernito al lado para tomar nota de los principales conceptos, ¿sí? Con eso no les estoy diciendo que les voy a pedir que hagan un resumen y les voy a revisar ese resumen. No, no estén acostumbrados a que alguien esté detrás de ustedes con un palo para que hagan las cosas. Utilícenlo como una técnica de estudio. Les estoy dando una sugerencia, ¿no? Una técnica de estudio que les va a servir a ustedes para encarar cursos virtuales, ¿no? Así es como se desarrollan los cursos virtuales. Después ustedes van a crearse una maestría o algo en España, en Italia, o algo, y uno no tiene para los pasajes, para lo que es la visa y otras cosas para irse, ¿no? Pero lo puede hacer de manera virtual. Ahorita las universidades han abierto su posgrado a nivel internacional de manera virtual, ¿no? Pues uno dice, yo hice mi maestría en Italia, en Francia, en qué universidad, y da los nombres de la universidad. O sea que estuviste por allá, no, de manera virtual, uno lo hace de manera virtual y le mandan el título, ¿no? Entonces, en todas esas universidades te preparan material de esta manera y tú tienes que leer, estudiar por tu propia cuenta y luego rendir unos exámenes del material que está ahí en la plataforma. Así nomás son las clases virtuales, ¿no? Y se complementa con algunos videos que está ahí el profesor explicando alguna cosa que no sea fácil de comprender. Eso es lo que todavía me falta hacer acá y lo voy a complementar conforme avance en esta materia, ¿no? Recuerden que este es el primer semestre que se está habilitando la materia de forma paralela, ¿no? Entonces yo espero que el siguiente y el siguiente semestre pueda continuar presentándola a esta materia y por supuesto cada semestre hacerlo mejor, ¿no? El material de la plataforma, que cada semestre esté cada vez más completo y que el estudiante pueda directamente entrar y aprender por su propia cuenta resistencia de material, ¿no? Esa es la idea. Entonces ustedes deben entrar a la plataforma y con total atención, libre de cualquier distracción, ¿no? Empezar a leer y tomar apuntes de lo que está en la plataforma. En el curso de mecánica, mecánica abarca todo lo anterior, ¿no? Física, isostáticas y toda esa parte que venimos estudiando previa resistencia de materiales. En todas esas materias se empezaron a estudiar los elementos estructurales. Ahí vimos vigas, por ejemplo, tipos de apoyo, ¿no? En vectores vimos las cargas, ¿no? Reacciones, torque, todas esas cosas que venimos estudiando desde, como les digo, desde física, ¿no? Y luego las materias de isostática que tenemos ya en nuestra malla curricular. Entonces, ahí empezamos a estudiar los elementos estructurales y las estructuras desde el punto de vista del equilibrio estático externo. ¿Por qué? Porque nos decía calcular las reacciones, ¿no? En los apoyos, hacer los diagramas, etcétera, ¿no? Es decir, la quietud en que deben estar para que cumplan su función. Las estructuras deben ser estables, ¿no? Entonces, para generar esa estabilidad ante las acciones que venían a ser cargas puntuales, cargas distribuidas, momentos puntuales, ¿no? Y los tipos de vínculos que tenía el elemento estructural, como ser un apoyo fijo, un apoyo móvil, un empotramiento, doble empotramiento, dependiendo cómo estaba, o voladizo, no sé. Nosotros determinar esos esfuerzos, ¿no? O sea, esa reacción. Entonces se tenían, por ejemplo, las siguientes situaciones y se hacía un diagrama de cuerpo libre, ¿no? Si la viga tenía una altura o algo, nosotros representábamos por una línea directamente. Y los tipos de empotramiento también, ¿no? En el cual se ponían todas las fuerzas externas que actuaban sobre el mismo y a continuación se aplicaban las ecuaciones de equilibrio con el fin de encontrar las reacciones en los apoyos.
basándonos en las ecuaciones de la estática, dos ecuaciones de fuerzas y una de momento, por ejemplo, podíamos determinar la reacción, ¿no?, en los apoyos. O dos ecuaciones de momento y una de fuerza, o tres de momento, ¿sí?, podíamos encontrar. Por ejemplo, aquí tenemos un cuerpo que suspende, ¿no?, y que cuelga de un cable. Por lo tanto, este cable va a tener una tensión, ¿no?, al cual va a estar sometido. Entonces, aquí lo tenemos al peso de este cuerpo, representado con este vector, que es W, y la tensión en la cuerda, ¿no?, con un vector opuesto, y vamos a tomarlo como T. Para eso hacíamos, por ejemplo, como esto es un problema de fuerza axial, directamente una sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, y determinábamos que la tensión que está en la cuerda es igual al valor del peso, ¿no?, que está actuando hacia abajo, para que estén en equilibrio. Entonces, la tensión es igual al peso. De esa manera resolvíamos este problema. Y también teníamos, por ejemplo, aquí una viga simplemente apoyada, que tiene una carga puntual, ¿no?, vertical, y una carga inclinada. Entonces, al haber esta carga inclinada, va a haber reacciones horizontales, ¿no? Si no hubiera una carga inclinada, entonces la reacción horizontal directamente es 0 y solamente tendríamos la reacción en los apoyos. Por lo tanto, nosotros vamos a tener en este apoyo fijo, vamos a tener una vertical en A, una vertical en B y una horizontal en A, ¿no?, debido a estas cargas inclinadas. Y para eso teníamos las ecuaciones de la estática, que son dos ecuaciones de fuerza, una de momento. Con eso obtenemos la respuesta de las reacciones en los apoyos, tanto horizontal como vertical para el apoyo fijo, y la respuesta a la reacción vertical en el apoyo móvil, ¿no? Eso hacíamos en isostática. O, por ejemplo, teníamos una cercha, una armadura, una estructura que está actuando, ¿no?, que está trabajando con unas fuerzas axiales, ¿no? Entonces determinábamos aquí, por ejemplo, la reacción en este apoyo, que era móvil, y aquí un apoyo fijo. Entonces vamos a tener una vertical y una horizontal en este apoyo fijo debido a estas cargas externas, y realizando una sumatoria de fuerzas en X y una sumatoria de fuerzas en Y y una sumatoria de momentos, obtenemos también las reacciones en esos apoyos. Eso es lo que veníamos haciendo en isostática, ¿no? Entonces, en todos esos casos que están mostrados anteriormente, las reacciones se calcularon mediante la aplicación de las ecuaciones de equilibrio, ¿no? Esas ecuaciones que hemos aprendido de física en isostática las hemos utilizado más. O sea que la sumatoria de fuerzas igual a 0, la sumatoria de momentos igual a 0, también se lo ha colocado ahí. Aunque este cálculo de reacciones que garantizan la estabilidad de la estructura, ¿no?, este es solo el primer paso en lo que es el proceso y el análisis y el diseño, en que cada situación se llevará a la definición del tipo de material y de la forma y de las dimensiones que harán que las estructuras sean seguras y funcionales, ¿no? Entonces, el ingeniero civil, para diseñar, para hacer un diseño de estructuras, primero determina esto que hemos analizado, las reacciones que hay. Pero como dice acá, no es el todo, ¿no?, sino que esto nos va a permitir definir qué tipo de material le voy a colocar. ¿Será de hormigón? ¿Será de acero? ¿Será de madera? ¿Será de plástico? ¿Será de cartón? No sé de qué material lo voy a hacer. Por eso necesito saber qué cargas están actuando externas, cuáles son las reacciones en los apoyos. Eso me permite definir el material, pero también me permite definir la forma que vaya a tener y las dimensiones. Si voy a colocar columnas, vigas, de cuánto por cuánto va a ser, ¿no? Me va a permitir dimensionar eso. Solo así
voy a lograr como ingeniero de que esa estructura esté segura y habitable, ¿no? Que se lo pueda utilizar para los fines que se lo está diseñando. Cuando decimos segura, quiere decir que no se rompe. Y cuando decimos que esa estructura sea funcional, quiere decir que no se deforme excesivamente afectando el servicio que presta. Ya les dije que las vigas, por ejemplo, que tenemos, se tienen que observar totalmente horizontal. No pueden estar como unas hamacas tendidas ahí las vigas, ¿no? Porque esas deformaciones excesivas hacen que ya no sea funcional esa viga, ¿no? Para lo cual ha sido construida. Entonces, estas dos condiciones que son importantes, resistencia y rigidez, deberán asegurarse para que las estructuras cumplan el fin para lo cual han sido diseñadas. Ahora, es claro que en las situaciones mostradas a continuación, las estructuras pueden romperse o deformarse excesivamente. Por ejemplo, si yo tengo aquí un cuerpo suspendido en un cable y este cable tiene una deformación excesiva, ¿no? Se estira mucho, digamos, ¿no? Entonces, cualquier momento va a romper, ¿no? Esta deformación excesiva, ¿sí? Debido al peso que tiene este elemento estructural. Si esto empieza a deformarse excesivamente, en algún momento va a llevar al colapso, ¿no? Entonces, eso ya sería lo último. Una deformación excesiva en estructuras ya se considera falla. Entonces, eso ustedes tienen que tener en cuenta. Ahora, analizando otra vez la viga que vimos hace rato, con carga puntual, vertical e inclinada, si eso, ¿no?, produce una deformación excesiva en el elemento estructural, ya podemos decir que este elemento ha fallado, ¿no? Porque la deformación excesiva conduce directamente a la rotura. Nuevamente, analizando la armadura que teníamos ahí, vemos que ante estas solicitaciones calculamos las reacciones y también vamos a ver unas deformaciones. Entonces, como puede verse, cualquiera de las dos situaciones, una deformación excesiva o una rotura, ya es considerado una falla estructural. Y los ingenieros no diseñamos estructuras que vayan a fallar. Eso es, como dice acá, inadmisible. No se puede permitir, no es tolerable. Por lo tanto, el ingeniero debe asegurar con una buena probabilidad de éxito que las estructuras que construya deben ser rígidas y resistentes. De eso trata la resistencia de material. Debemos ser capaces de garantizar que las estructuras que se vayan a construir pues no se deformen de manera excesiva y peor, que se rompan, ¿no? Que se fracturen. Dice ahí. Queda en el historial del ingeniero si tu estructura que has diseñado se rompe, se fractura, como dice ahí, o se cae, o se deforma excesivamente. ¿Quién ha diseñado ese puente? Ese ingeniero, ¿no? ¿Quién ha diseñado ese edificio? Ese ingeniero. Entonces, deben ser rígidas y resistentes. Para hacer eso, nosotros necesitamos saber calcular las fuerzas internas que se producen en los elementos estructurales y que son en últimas las que van a producir las deformaciones y las roturas. O sea, no solamente necesitamos saber qué es lo que pasa externamente, que son las reacciones, sino que internamente cómo responde el material, ¿sí?, ante las cargas externas. Entonces, esa cuestionante que nosotros tenemos de saber cómo responde internamente un determinado elemento estructural nos va a llevar a estudiar resistencia de materiales, porque depende del material y de la forma, ¿no?, las dimensiones que tenga, para saber si es rígida y si es resistente a la estructura. En general, podemos afirmar que una fuerza interna produce un esfuerzo actuante que trata de romper el elemento. Que se rompa depende del esfuerzo resistente que tenga este elemento, el cual dependerá del material y de sus dimensiones de la sección transversal
de ese elemento estructural. De la misma manera, esas mismas fuerzas internas van a producir deformaciones. Deformaciones en estos elementos estructurales que van a depender también de lo que, del material del que está hecho y de las dimensiones que tenga esa sección transversal. Entonces, la resistencia de materiales es una ciencia, es una asignatura que se ocupa del cálculo de los esfuerzos y de las deformaciones que se producen, ¿no? Debiendo garantizar de esta forma al ingeniero que las deformaciones estén dentro de los límites permisibles y obviamente que no se produzcan roturas. No podemos decir que una viga va a ser totalmente horizontal y que debido a las cargas no se va a deformar, se deforma, ¿sí? Tiene una deformación. Lo que queremos es que tenga un comportamiento elástico, ¿no? Que al momento de retirar la carga vuelva a su posición indeformada, ¿no? O si tiene una deformación, que sea pues tan pequeñita que hasta sea imperceptible por el ojo, ¿no? Que no nos demos cuenta. Entonces, cuando está pasando un camión por un puente o está lleno el puente o algo y no vemos que las vigas se colocan así como unas hamacas, entonces podemos decir que esa estructura es resistente, es rígida, ¿no? Pero si vemos que tiene una deformación excesiva, en cualquier momento se puede venir abajo. Entonces, hay ciertos límites que son permisibles, que se pueden formar, pero que esté dentro de esos límites. En todo siempre tenemos alguna permisividad. Yo tengo mi hijito de 4 años ya por ahí, que le dejamos que juegue, que grite o algo, pero hasta ciertos límites, ¿no? Cuando pasa esos límites, hay que castigarlo, ¿no? Entonces, siempre que él esté dentro de los límites, no vamos a molestarnos. Y en todo lo que hacemos, ¿no? En nuestras notas, en la universidad y todo, tenemos ciertos límites, que cuando nos salimos de esos límites, ya está mal, ¿no? No sé, por ejemplo, aplazarse una vez, tal vez en la universidad es permisible, ¿no? Porque a veces uno pierde una materia por alguna situación de trabajo, de salud, cualquier cosa, digamos, ¿no? Que no nos permite. Pero aplazarse todo el tiempo está salirse de esos límites, ¿no? Y eso es inadmisible. Entonces, de la misma manera con las estructuras, hay ciertos rangos que podemos tolerar que se deformen, más allá de los cuales ya eso es inadmisible. Entonces, los esfuerzos resistentes del material deben calcularse con el fin de poder compararlos con los esfuerzos actuantes. Los esfuerzos resistentes del material deben calcularse cuánto resiste el material y si va a estar en equilibrio con el esfuerzo que va a tener, ¿no? Entonces, aquí vienen las leyes de la física, ¿no? De Newton, donde nos dice a toda acción una reacción, ¿no? Toda acción una reacción. Entonces yo debo, ante las acciones actuantes de afuera, ¿no? Ante las cargas externas, yo debo responder, ¿no? Con un material que sea capaz de resistir esas acciones. No solamente con un tipo de material, sino con unas dimensiones de esa estructura que sea capaz de resistir. Entonces, estos esfuerzos dependen no solamente, como dije, de las dimensiones del elemento, sino de la forma, cómo están aplicadas las cargas, las cuales pueden producir esfuerzos normales o portantes, dependiendo de que las fuerzas o momentos actuantes sean axiales, transversales o combinados. Si están actuando solo a lo largo del eje, fuerzas axiales, ¿no? Si están actuando, digamos, perpendicular, pueden producir, por ejemplo, flexión, ¿no? Producir corte. Entonces, si son transversales o axiales o combinados. Debe, por tanto, determinarse primero que todo si el elemento en estudio está sometido a fuerzas axiales, transversales, en cuyo caso se va a producir flexión, como acabo de mencionar, ¿no? Momentos torsionales, torsión,
o una combinación o uno de. Para eso nosotros necesitamos conocer los principales esfuerzos. Ya debemos manejarlo aquí desde conocimientos de isostática. ¿Cuáles son esos? La tracción, ¿no? Tracción o tensión, que se conoce aquí, en el cual se estira un elemento, ¿no? Se lo tracciona, está tensionado, está estirado, ¿no? Entonces, fíjense ahí la deformación que se está produciendo, cómo se va estirando este texto, ¿no? Tensión. Otro esfuerzo es el de compresión, y fíjense cómo se está comprimiendo este texto, ¿no? Compresión, apretando. Uno lo estira, el otro lo aprieta, ¿no? Entonces, compresión son los tipos de esfuerzo. Corte, ahí vemos, ¿no? Corte. Entonces, un corte que se vaya a dar en este sentido, que debemos analizar también el corte. Entonces tenemos tracción, compresión, corte, se da acá, flexión, ¿no? Flexión, fíjense, debido a cargas que están actuando de forma transversal, perpendicular al eje, ¿no? De la sección transversal de este elemento estructural, la flexión. Y debido a momentos torsores, ¿no? Vamos a tener torsión como cuando escurrimos un trapo, ¿no? Entonces ahí tenemos ese otro esfuerzo que es torsión. Veamos la siguiente situación. Por ejemplo, aquí yo tengo una barra y un cable y en este extremo está un peso. Entonces, ¿qué puedo analizar? Que el cable, ¿no? Debido al peso, acá, y este es un apoyo en el que puede girar esto. Entonces, la barra también va a tener un peso propio. Este cable va a estar sometido a tracción, ¿no? Va a estar tensionado. Entonces, a lo largo del eje de este cable va a actuar este esfuerzo axial de tensión. Ahora, debido al peso, ¿no? y a la reacción que va a haber acá, ante la acción de tracción, una reacción acá, entonces voy a tener una fuerza horizontal que va a comprimir, que es esta de acá, ¿no? Fíjense, esta barra va a quedar comprimida axialmente como una compresión. Aquí tenemos esto, por ejemplo, que es el cable de anclaje del puente La Bahía en San Francisco, en Estados Unidos, una foto del 2005. Y ahí tenemos esos tensores que ustedes ven aquí. Ahora, si tengo esta otra situación, por ejemplo, un apoyo, un cable, un peso acá y una barra, y aquí tengo un apoyo donde puede girar también este elemento estructural. Por supuesto que este cable, si yo lo analizo, ¿no? Va a estar sometido a una fuerza axial de tracción. En este apoyo voy a tener una reacción vertical y una horizontal, ¿no? Pero directamente vemos aquí, al no haber ninguna carga inclinada, va a ser cero. Esto de acá, este peso, ¿no? Que puede ser representado por un vector, va a producir flexión en esta viga. Y esta tracción que nosotros tenemos acá como reacción va a estar hacia arriba, ¿no? Entonces, estos son los diagramas de cuerpo libre que hacemos. O esta otra situación, ¿no? Tenemos un peso, aquí tenemos un famoso pie de amigo, ¿no? Es una viga en voladizo y aquí tenemos un refuerzo estructural que nos va a ayudar a soportar la deformación que vaya a tener este volado. Entonces, ahí, si analizamos qué es lo que vamos a tener. Primero, debido a este peso, ¿no? Este elemento diagonal va a estar sometido a compresión, en lo que es la fuerza axial. Entonces, esta compresión a este lado se va a venir como acción con estas flechas que vemos acá. Y ahora este peso que está actuando en el extremo se va a representar con un vector que va hacia abajo. Entonces, debido a esta carga inclinada, vamos a tener una reacción horizontal y aquí también una vertical. En este punto, este va a producir el corte y este de acá va a producir ya sea tracción o compresión a lo largo de este elemento estructural.
Entonces, para equilibrar esta, vamos a tener una hacia arriba. Para equilibrar esta, vamos a tener una hacia el otro lado. Y entonces, en este empotramiento que tenemos en la base, vamos a tener un momento de reacción, una horizontal y una vertical. Entonces, de esa manera queda analizado este elemento. Y aquí lo tenemos en 3D, ¿no? O sea que debido a eso, para evitar la flexión acá, se está poniendo este refuerzo. Entonces, cuando nosotros tenemos un elemento de estas características, ¿no? Donde tenemos un peso colgado, el cable va a estar sometido a tensión, la viga que está aquí en voladizo va a estar sometida a flexión, este de acá, esta columna, va a estar con esfuerzos combinados a compresión, pero también a esfuerzos axiales que le van a producir la flexión. Entonces, si ahora eso bajamos un poquito más acá, ¿no? Y tenemos una viga así de esta forma, ya que nosotros vemos este tipo de estructuras ya en edificios y demás. Entonces vamos a tener aquí flexión. En este otro elemento del volado vamos a tener combinados flexión y debido a esto torsión, ¿no? Porque aquí hay un momento torsor. ¿Por qué hay un momento torsor? Porque esta fuerza multiplicada por la distancia que hay al eje de esta viga, fuerza por distancia es momento. Entonces aquí tenemos un momento torsor, ¿no? Que va a querer aplicarle este esfuerzo de torsión. Ya está bien. Entonces ahí está, así como aparece, ¿no? Alguien puede decir, ¿dónde? ¿Cómo aparecen esos momentos torsor? Bueno, esta fuerza por esta distancia es momento, entonces aquí tenemos un momento actuando, ¿no? Ahí tenemos una cercha también, entonces todas las barras quedan sometidas a fuerzas axiales, ya sea de tensión o de compresión. Entonces, analizando esta barra, va a estar sometida a compresión, compresión, compresión. Posiblemente esta de aquí a tracción, tracción de arriba. Esta estará a compresión, compresión. Esta puede estar sometida a tracción, esta compresión, así. Entonces, como se observa en las figuras anteriores, los elementos estructurales quedan sometidos a diferentes tipos de fuerzas o solicitación, dependiendo tanto de las acciones que se apliquen como de la conformación de cada estructura y del punto de aplicación de las fuerzas. Entonces, en cada situación, por tanto, el cálculo de los esfuerzos actuantes va a ser distinto, ¿no? Aquí, por ejemplo, había una reacción de torsión, hay que ver aquí, porque para equilibrar este momento que está actuando en este sentido, en este otro, habrá al otro lado, ¿no? Y así, entonces, en cada situación, por tanto, el cálculo de los esfuerzos actuantes va a ser diferente y en consecuencia vamos a estudiar los esfuerzos y las deformaciones producidos en elementos estructurales en los siguientes casos. Axiales, cuando solamente ocurran a lo largo de un solo eje. Biaxiales, en los ejes triaxiales, en los tres ejes X y Z. Flexión, como ya he mencionado, o esfuerzos combinados, torsión, flexión y demás. Pandeo, ¿no? El pandeo generalmente se da en columnas, ¿no? Que es la deformación que se da con una flexión, ¿no? En caso particular, que debido a la compresión se va a dar una flexión y torsión, por supuesto. Esa es la manera con la cual ustedes deben estudiar este material, ¿de acuerdo? No es agarrar, entrar, a ver qué he puesto aquí. Ah, ya lo he estudiado, página siguiente, ¿no? No han aprendido nada. Pero si ustedes le dedican el tiempo y el análisis, ¿no? que he realizado en este momento, la atención que le he puesto en este momento a la lectura, ¿no? Pausada, entendiendo cada párrafo, solo así ustedes van a asimilar este contenido del texto, ¿no? Del aula virtual, de la plataforma virtual. Cuando hayan terminado de estudiar esta parte, le dan página siguiente y les va a hacer una pregunta de comprensión. Dice, en resistencia de materiales debemos ser capaces de garantizar que las estructuras a construir no se deformen excesivamente y que no se fracturen. En base a lo que hemos leído, ¿esto es falso o verdadero? Verdadero. Verdadero, ¿sí?
en base a lo que hemos leído. Y entonces le da enviar. ¿Qué va a pasar si alguien haya elegido falso? Sí. ¿No? Simplemente le va a decir, un momento, revisa nuevamente la lección. No lo has entendido. Sí, porque lo has pasado rápido. Entonces, le doy continuar. Y otra vez me va a llevar a la lección en la cual yo debo nuevamente leer. Y ahora sí entendiendo, ¿no? Le doy a la página siguiente y me vuelve a preguntar. Entonces le diré, sí, esta vez sí es verdad. En resistencia de materiales debemos ser capaces de garantizar que una estructura que vamos a construir no se deforme excesivamente y que no se fracture. Y le damos a enviar. Entonces me dice, excelente, sigue adelante. Sigue adelante. Le damos continuar. Y con eso hemos llegado al fin de la primera lección y se habilita de manera automática la segunda lección que habla de principios básicos de resistencia de materiales. Y nuevamente tenemos conceptos aquí que están relacionados a lo que vimos en la anterior clase de las hipótesis de resistencia de materiales y demás, que está en el texto del ingeniero Elías Belmonte, ¿no? Entonces ustedes van a tener el siguiente y le va a hacer una pregunta de comprensión de el contenido que está en la anterior página. Entonces los materiales se consideran isótropos, homogéneos o continuos. Si nosotros decimos que los materiales se consideran isótropos, por decir, significa que el análisis, en los análisis generales no se tienen en cuenta las diferencias. Si yo no he leído nada, aquí voy a estar adivinando, ¿no? Porque no sé qué responder. Entonces tengo que volver a la lección previa. Por eso es que no se pasen directamente a responder esto sin haber leído. Alguien va a decir, pero puedo venir aquí y ensayar uno y si no es volver a ensayar el otro y no es volver a ensayar el otro y lo voy a ver. Sí, puede hacerlo. Pero ¿qué va a aprender? Nada. Lo ideal es que usted lea detenidamente, comprendiendo lo que dice el material y a la primera usted tenga la capacidad de responder. Esto más que todo no es para el profesor, ¿no? Porque el profesor ya lo sabe y el profesor ya es ingeniero. Esto es para el estudiante. Esto te tiene que desafiar a ti, estudiante, a ver si es que después de darle una leída, yo soy capaz de responder esta pregunta sencilla. Si no soy capaz de responder esta pregunta sencilla, quiere decir que no tengo la capacidad de hacer un análisis crítico o hacer una lectura de comprensión. Estoy fallando en leer y comprender. En ingeniería no vamos a tener el tiempo, ¿no?, para leer N veces libros como este. De hecho, aquí tengo el de resistencia de materiales del ingeniero Tomás Alemán, ¿no?, que lo también vamos a utilizar para resolver algunos ejercicios de acá. Entonces, fíjense el tamaño del texto, ¿no? El grosor. En medicina, yo veía, por lo menos cuando era más chico, veía a los estudiantes de medicina con unos libros así, ¿no? No sé si alguna vez han leído uno, por lo menos, de esos estudiantes de medicina, pero eran tan grandes los libros de medicina, ¿no?, que yo tal vez leería una vez y no lo volvería a leer nunca más, ¿no? Pero debemos ser capaces de, imagínense, invertir tiempo en leer todo eso y no entender nada y tener que volver a leer y tener que volver a leer, ¿no? O sea, tenemos que tener la capacidad de hacer una lectura de comprensión. Entonces, abrir un texto, leer y entender, ¿no? Y no volver a leer y volver a leer y volver a leer. Hasta ¿cuántas veces uno tiene que leer para lograr entender? Entonces, si ustedes pasan rápidamente la plataforma, el material como lo hice ahorita, previa a esta lección, no van a entender y no van a tener la posibilidad de responder. Y no falta un vivo que se cree vivo, ¿no?, que dice, no, voy a ensayar este y si no es, voy a volver, voy a ensayar el segundo y si no es, voy a volver y voy a ensayar el tercero y le voy a acertar. Lo que está ejercitando y perfeccionando es cómo hacer fraude, ¿no?, cómo saltarse estas cosas.
Y no está puesto ahí para medir tu habilidad de hacer fraude, ¿no? No está puesto eso para ir, para ver qué tan vivo sos para poder encontrar la manera de hallar las respuestas que son correctas, pero sin entender el concepto. Ese no es el objetivo de este material. El objetivo de este material es que tú puedas leer y llegas al final de la lección y que seas capaz de poder responder a la primera estas preguntas que son muy sencillas, que están en base al texto. ¿Ya? Entonces, si ustedes logran hacer eso, se va a ir abriendo los siguientes niveles, ¿no? Y van a poder avanzar. Entonces, todo este material está en base al texto que les había mostrado ahí en la plataforma, ¿ya? Y de ahí vamos a sacar algunas preguntas también para los exámenes parciales, de ese y del libro que he colocado ahí de Hibeler y de todo eso. O sea, los exámenes en la plataforma va a estar en base a los libros que están aquí en la bibliografía, o sea que ustedes deben estudiar estos libros también, ¿no? Y el material que está colocado ahí en la plataforma. Esa va a ser la base. Y ya lo estoy diciendo desde ahorita, ¿no? No voy a decir, no pregunto no sé qué, de dónde. Les voy a preguntar conceptos que están en ese libro, ¿no? En esos libros que he colocado ahí. ¿Ya? Y en ese material que está en la plataforma. Se deben leer detalladamente. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Algún comentario? ¿Pregunta? Ninguna, creo, enemigo. Ya. También me gustaría saber, ¿no? Si es que ustedes tienen algún reclamo, queja o algo de cómo está estructurada la plataforma. O si lo ven bien, también me gustaría saber su opinión, porque como profesores queremos saber si lo que estamos haciendo, ¿no? Les es útil a ustedes, si les sirve, si logran aprender. Si no, estoy perdiendo mi tiempo, ¿no? Y tengo que buscar otra forma de hacer. O sea, no sirve el material que he colocado, la forma como estoy queriendo colocarlo, y tengo que buscar otra forma, ¿no? Para lograr un aprendizaje significativo. Entonces, aquí estamos buscando la mejor metodología para poder enseñar. Entonces, esto también yo quisiera que ustedes me lo digan, ¿no? Si está, qué les parece la plataforma, el contenido, el desarrollo de la clase, que cómo lo estamos queriendo encarar, o si tienen alguna queja o reclamo también, ¿no? Porque después lo único que sabe hacer el estudiante es no reconocer sus errores y le echa la culpa o al profesor o a la materia o a la forma, ¿no? A la modalidad, ¿no? Y decir, no, es que como eran virtuales no aprendí nada, o nos ponía un PDF en la plataforma y no nos explicaba nada, o no sé, ¿no? Muy difícilmente reconocemos nosotros nuestros propios errores y decir, no le prestaba pues atención a la metodología que se logró implantar y no leía lo de que estaba en la plataforma y por eso me aplacé, ¿no? O sea, nos cuesta reconocer también a nosotros muchas veces que nos equivocamos, ¿sí? Pero puede ser que el profesor esté equivocado. Para el profesor puede parecer que está muy bien esto, ¿no? Pero para el estudiante puede ser que no, que esto no me sirve para poder entender la materia. Van a tener también auxiliares ustedes que les va a resolver ejercicios, ¿no? Pero previamente no deben manejar los conceptos, ¿no? Ahora ya sabemos de esto que hemos leído, que como ingenieros tenemos que diseñar estructuras que no se deformen excesivamente, que sean resistentes, que no se fracturen, que no se rompan. Y eso lo vamos a hacer aprendiendo resistencia de materiales, donde vamos a analizar las estructuras no solamente de forma externa, sino de forma interna. ¿Para qué? Para poder seleccionar un material adecuado y unas dimensiones adecuadas. Eso lo aprendí hoy día, ¿se dan cuenta? En esta materia de resistencia de material. Entonces he logrado algo. Y eso pude haberlo aprendido leyendo solamente la plataforma, incluso si no estaba el profesor, pero leyendo detenidamente, pausadamente, analizando, ¿no? Lo que está escrito ahí. Y luego respondiendo a la pregunta que está al finalizar.
Entonces les doy la palabra a ustedes, por favor, si es que hay alguna observación o reclamo, adelante. Veinte, 40. Sí, aquí tenemos esa pregunta, ¿no? Ya de Carla Patricia, ya lo habíamos dicho anteriormente, que la ponderación son 20 el primer parcial, 20 el segundo parcial, 40 el final y 20 los tratos. Tal, sí. ¿Otra pregunta o comentario? No, ninguna, ingeniero. No, ingeniero. Ok. Ingeniero, los prácticos ya los podemos encontrar aquí en la plataforma, los subimos aquí a la plataforma. Todavía no he colocado ningún práctico, ¿no? Conforme avance la materia, les voy a pasar eso. Así que van a estar atentos ahí a la plataforma, por favor, y en la clase también lo voy a mencionar una vez que ya les coloque algún trabajo práctico para hacer. Entonces, como muchos se han ido adicionando recién, la materia está arrancando recién estos días, entonces no quiero que nadie se atrase. Por eso he demorado otra vez y otra vez de vuelta a empezar hoy día, mostrándoles cómo van a llevar adelante la materia. Entonces, ya en la siguiente clase del día viernes vamos a continuar directamente con el material que les he ido explicando de acá, del libro, del texto de la materia del ingeniero Elías Belmonte, donde hemos visto ya estas primeras hipótesis de resistencia de materiales, ya hemos visto que estudia la resistencia de materiales, ¿no? Y incluso hemos resuelto, hemos visto la formulación, ¿no? La formulación de las tensiones normales y de las tensiones portantes. Tenemos la formulación y hemos visto un ejemplo. Luego seguiremos con los siguientes ejemplos que están aquí en el texto, explicando detalladamente cada uno de ellos y luego ya entramos a la siguiente unidad. Cuando estemos previos a... El tercer ejercicio faltaba explicar, ingeniero. Sí. Vamos a ir explicando todos los otros ejercicios más, porque como les digo, hay todavía estudiantes que se han ido integrando recién a la materia y por eso he demorado un poquito más en continuar el avance, ¿no? Después vamos avanzando más aceleradamente en la materia, ¿ya? Bien, entonces ya estamos casi para concluir la clase del día de hoy por el horario que tenemos. El día viernes vamos a continuar con esto, así que les pido por favor que puedan conectarse y el que no pueda conectarse, directamente lo ve la clase grabada en la plataforma, ¿ya? Y entra y hace las actividades de la plataforma. Conforme vaya avanzando, va a encontrar luego el práctico que voy a colocar para que ustedes vayan resolviendo, ¿ya? De mi parte no es más. No sé si hay algo de ustedes para la clase del día de hoy, por favor. No, ingeniero. Todo claro, ingeniero. Ya, magnífico. Entonces nos vemos el día miércoles o el día viernes para continuar con el avance de la materia. Un abrazo para todos, señores, que tengan un buen día, que Dios les bendiga. ¿Ya? Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Buen día. Ingeniero. Recording.